manifestado el brazo de Jehová. Y luego mire todo lo que dice aquí, hermano. Viene toda una profecía muy detallada de lo que pasó, de mucho de lo que pasó en ese día de la crucifixión. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo esto, hermanos, se escribió 750 años antes de los sucesos. ¿Se imagina? Fue algo muy divino en la realidad. Fue algo muy inspirado por Dios, que tanto tiempo, casi un milenio antes, se haya escrito esta profecía sobre el Señor Jesús. Ahora mire, vamos a meditar esta tarde en estas 7 palabras, realmente frases, que pudiéramos decir también es un recordatorio, ¿sí? Es un recordatorio, ese momento es un recordatorio de un pensamiento que hay por ahí, que perdiendo también se gana. El Señor Jesús perdió su vida ahí, pero ganó 2 cosas muy importantes. Perdió su vida por la obediencia a Dios, su obediencia a Dios, pero ganó el ser hecho triunfante sobre la muerte. Dios lo resucitó. Perdió para ganar, perdió para vencer a la muerte, ¿sí? Y en segundo lugar, se ganó, perdió la vida para ganarse el privilegio, la bendición, la gloria de que en su nombre se harían grandes milagros. En su nombre se arrodillaría todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, Dios lo exaltó a lo más alto de la divinidad. Y todos los que están en los cielos, y todos los que vivimos en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra, que es un gran misterio, se arrodillarán, y dice la palabra,
¿sí? Se postrarán o nos postraremos, arrodillaremos y para honra y gloria de Dios. Qué tremendo es esto. Pero miren, dice la palabra de Dios, en una parte de lo que acabamos de leer, que por su llaga fuimos todos sanados. Me preguntaba un muchacho en estos días pasados, me decía, oye Chuy, a ver, ¿cómo ves esto? Explícame. Dice la palabra, y siempre hemos usado esa parte para decir, cuando hay enfermos, que por su llaga fuimos todos sanados. Dice, pero yo veo que hay gente que se muere enferma. Hay cristianos que se mueren enfermos. ¿Y cómo está eso? Entonces, no fue sanado por su llaga. Le digo, lo que pasa es que hay que entender algo muy importante. La palabra que se usa para sanar es la misma palabra, tanto en el hebreo como griego, para decir salvar. Entonces, esa palabra, ese significado, lo vas a aplicar según el contexto en que se está usando. En este caso, se está usando el contexto de la muerte del Señor Jesús, del Cordero, del Cordero de Dios. ¿Y cuál es el contexto de la muerte del Cordero? La salvación. No la sanidad del enfermo, la salvación del individuo. Entonces, cuando usamos ese versículo para decir, yo voy a ser sano porque Cristo, por la llaga de Cristo soy sanado, no es aplicable en ese sentido. Yo voy a ser sano por mi fe, voy a ser sano por el poder de Dios, voy a ser sano. Miren, algo importante, yo no voy a ser sano porque yo sienta que voy a ser sano, yo voy a ser sano porque yo creo en que Jesús, en que Dios me va a sanar y por la voluntad de Él, no por lo que yo siento. No se trata de lo que sientas, se trata de lo que crees, la fe, lo que has creído. Entonces, en ese contexto de ese versículo está hablando de la salvación. Por su llaga fuimos todos salvados, ¿okay? Tú eres sano por tu fe y el poder de Dios. Tú eres sano por la voluntad de Dios, ¿sí? Pero no meramente porque ya Cristo pagó por tus enfermedades, no porque tú. Y le dije, mira, algún día nos tenemos que morir. Y en la mayor porcentaje nos morimos de alguna enfermedad. Pocos se mueren por accidentes, comparativamente. Entonces, esto es, el contexto tienes que aplicar la palabra salvar. Por su sangre, por su llaga fuimos todos salvados. ¿Okay? Muy bien. Pero miren, hoy por hoy, hermano, por hoy podemos gozar de paz, de esperanza, ¿sí? Esperanza de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Podemos gozar de tranquilidad. Tenemos una esperanza de un día estar en la misma presencia del Señor. Y mire, yo no sé, yo creo que pocas veces pensamos en esto, del día que estaremos allá. Va a ser algo glorioso. Mire, no hemos visto a Jesús, nadie, al menos los que estamos aquí, no creo que hayamos visto a Jesús. Yo no lo he visto. Pero me basta con conocerlo de acuerdo a la palabra para saber qué clase de persona es. No clase de persona fue, es. Y yo sé el poder que tiene y sé el poder que Dios le ha dado. Entonces yo tengo la paz, la tranquilidad, la esperanza de poder creer en las promesas que Él me dio. Y si dice, yo voy a hacer morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también están, yo ya sé que Él está preparando un lugar para mí allá. Entonces yo un día voy a estar allá y va a ser glorioso, hermano. Va a ser glorioso. Yo lo veo así. ¿Se imagina usted el día que vea a Jesús cara a cara? Va a ser tremendo. Cara a cara espero verle, ¿sí? Más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Qué tremendo esa parte del himno. Bien, vamos a meditar en las 7 frases, hermanos. Obviamente vamos a meditar brevemente en cada una de ellas, porque sería un mensaje muy largo. Pero mire, la primera frase, algo muy importante que tenemos que entender. Jesús dio muchos consejos, estableció muchas premisas y nuevas premisas. Mire, por ejemplo, cuando le digo, oye, ¿cuál es el primero y el mandamiento más grande?
los judíos le increpan. Y dice, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y luego le añade, eso no está en Deuteronomio, eso no está en los 10 mandamientos. Y le añade, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, añadió una parte, él como soberano que es, añadió una aplicación adicional. Vas a amar a Dios con todo y a tu prójimo como si fueras tú mismo. Eso es muy, muy interesante esa parte. Bien, ahora, él siempre habló de perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonarse? 7 veces. No te digo 7, 70 veces 7. Ahora, muchos dicen, bueno, 70 por 7. No, la idea es pon 70 veces el 7. ¿Qué número es? Uy, no sé. Pero esa es la cantidad de veces que tienes que perdonar. En un día, dice. En un día. Es tremendo. Entonces, el Señor Jesús dio muchos consejos acerca del perdón. Pero lo más importante, Él modeló lo que Él enseñaba. Él no solamente predicó con sus palabras, predicó con su ejemplo. Usted se imagina, hermano, nada más póngase a pensar. Está usted crucificado. Después de que le dieron una paliza y le arrancaron carne de los golpes que le dieron, está deshidratado, está desangrado, está clavado y ahí está colgando en el sol, con temperatura, con sed y todavía más también, con mucho dolor físico, pero sobre todo dolor emocional. Ver las burlas después de que lo hayan golpeado y todavía en ese momento decirles, unos le estaban diciendo, mira, a muchos salvó y no se puede salvar. Sálvate a ti mismo, si eres hijo, sálvate a ti mismo. Y todavía él tener la capacidad de decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Qué tremendo, qué tremendo. Solamente un Dios como Él lo puede hacer. Él era todo Dios, Él es todo Dios y todo hombre. ¿Sí? La unión hipostática se le llama. Es la conjunción de la divinidad con la humanidad. Las dos personas cohabitando juntas. Solamente un Dios hombre puede hacer algo así. Que todavía después de esas circunstancias decir, Padre, perdónalos. Es que no saben lo que hacen. Y la verdad, hermano, esa gente no sabía lo que hacía. Usted lo entiende ahorita, yo lo entiendo ahora. Porque ahora tenemos la revelación de Jesús. Ahora conocemos a Jesús espiritualmente. Hemos entregado nuestro corazón a Jesús. Pero esa gente no. Esa gente no. Esa gente que anda haciendo maldades no lo conoce. Por eso anda haciendo lo que hace. Y luego todavía más, hermano. Lo golpearon, lo escupieron, lo martirizaron, le pusieron una corona de espinas. Vaya, fue algo terrible. Pero todavía, en ese momento, piense usted en esto, todo esto. Y todavía ver hacia abajo y ver que los centuriones se estaban echando un volado a ver quién se quedaba con su ropa. Qué tremendo, qué tremendo. Eso es frustrante, frustrante. Bueno, todavía encima de eso, yo quiero pensar que él vio a la gente y vio a esos soldados y dijo, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Ahora fíjese, el perdón de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando no los aceptaron en la aldea de Jerusalén? No los aceptaron y los echaron. No creyeron en él. No me acuerdo quién fue. Creo que fue Andrés. Pero uno de ellos les dijo, ¿quieres que hagamos descender fuego para que los consuma? Sí. O sea, tuvo que haber sido un momento muy frustrante, muy indignante lo que pasó ahí. Como para que este discípulo haya dicho, oye, Señor, ¿cómo ves? Hacemos descender fuego para que los consuma. ¿Sí? Tuvo que haber sido algo tremendo, tremendo. Sin embargo, dijo, no, espérate, déjalos. Va a ser más tolerable el castigo a Sodoma y Gomorra. Déjalos. Todo tiene su tiempo. Dijo, no, déjalos, perdón.
cualquier mortal como ese discípulo en ese momento hubiera ejecutado. Pero no, dijo, no, está bien. Les dio la oportunidad de arrepentirse. Entonces, el amor que Cristo siempre predicó, hermano, no fueron palabras, fueron hechos. Y esa es la ventaja de conocer la palabra, conocer la profundidad. Necesitamos aprender también, hermanos, de que nuestra palabra se ha hecho también. Que aprendamos a ser uno con lo que decimos, ser uno con nuestra palabra, con nuestros dichos. Bien, la segunda palabra que él mencionó, allá en Lucas 23, dice, le dice al ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Conocemos la historia. Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Uno lo estaba increpando, oye, si eres realmente el hijo de Dios, pues sálvate, sálvanos. Y lo estaba no solamente retando, se estaba burlando de él. Entonces el otro, yo pienso, una persona en medio de su maldad sensible, le dice: oye, estás en las mismas condiciones y no tienes tú todavía arrepentimiento, no te arrepientes, no sientes nada. Y le dice el Señor: acuérdate de mí cuando estés en el trono de tu Padre. Entonces Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, hermanos, hay interpretaciones distintas. Algunos dicen que Jesús se refería a un lugar muy bonito por ahí, unos jardines que le llamaban así, el paraíso. Otros dicen que no, que le estaba hablando de cuando estoy en la presencia de Dios. Obviamente era la connotación, pero Jesús, lo importante en esto es que dio una promesa interesante. Era un ladrón que no se estaba arrepintiendo. Sin embargo, algo movió su corazón. El ver que aquel que estaba ahí no lo habían amarrado como a él, porque déjenme decirles, cuando los crucificaban no los clavaban, los amarraban. A Jesús lo clavaron. Entonces algo pasó en su corazón al ver que ellos estaban amarrados, y por eso le dijo: oye, párale, ves a cómo está. Entonces algo movió su corazón, y el ver a Jesús, esa entereza, esa paz, esa tranquilidad, lo hizo entender que realmente este hombre era hijo de Dios, realmente este hombre era el Mesías anunciado, era Dios mismo. Entonces le dijo: acuérdate de mí. Y Jesús le dice la promesa. Ahora fíjese, no se arrepintió, se dolió. Pero hay algo importante aquí, hermano, y esto nos vamos a otro punto. Muchas veces decimos: bueno, ¿y esa persona sería salva o no? ¿Sí? ¿Sería salvo? Pues yo nunca vi que hiciera su confesión de fe y murió, y sería salvo. Hay una cosa, hermano: el último momento es crucial. ¿Sí? El último momento de tu vida es crucial, y en ese momento tú tienes la oportunidad, hasta el último segundo tienes la oportunidad de tener ese encuentro con el Señor. Y eso es algo importante. Yo siempre que voy, hermanos, a un funeral y me toca, miren, es difícil. Cuando tú predicas en un funeral de un inconverso, una persona que tú sabes o que no sabes que haya hecho su profesión de fe. Qué complicado es, la verdad. Porque cuando es un cristiano, pues no hay problema, ya sabes, va a entrar a la presencia de Dios. Pero cuando es un inconverso, ¿qué puedes decir? Yo recuerdo a un hermano que estábamos platicando ahí y estábamos hablando de ese tema. Y un hermano, fíjate que me acaban de invitar precisamente a un funeral así. Y le dije: ¿luego qué hiciste? Dijo: no, pues yo no batallé, dice, yo lo metí al cielo. O sea, él lo dio como salud. Yo lo metí al cielo. Qué bárbaro. O sea, es complicado. Pero saben,
Yo he entendido a lo largo de lo que he visto en estos 40 años de convertido, que la soberanía siempre es de Dios. Y Dios tiene el control, y Dios tiene la voluntad, y Dios tiene el poder de hacer lo que Él guste y mande hasta en el último momento. Y es en el último momento, Dios, por el corazón de la persona, por lo que haya pensado, sentido, lo que sea esa persona, Dios tiene en su soberanía la voluntad de salvarlo, lo va a salvar. ¿Qué puedes hacer en un velorio así? Simplemente mostrar la esperanza. Y yo soy muy claro, hermanos. En los velorios soy muy claro. Yo no le ando por rodeos. Yo siempre les digo, miren, cuando es un cristiano les digo, miren, ya por él no hay que preocuparnos, por esa persona no hay que preocuparnos. Ella está en la presencia de Dios. La preocupación es por los que estamos aquí, cómo estamos delante de Dios. ¿Sí? A mí no me preocupa él, me preocupan los que estamos aquí. Y cuando es un inconverso, hermanos, pues bueno, me preocupa, sí me preocupa la condición de la persona. Pero a fin de cuentas, la última palabra la tiene el Señor. Él es el que tiene la última palabra. Él tuvo la oportunidad de hablar con el Señor. Si la usó, qué bueno, es la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Tener la esperanza. Tener la esperanza, nada más. Bien, desafortunadamente no podemos tener la seguridad, pero sí la esperanza. Amén. Entonces, es muy importante entender esa parte, hermano. Este momento del ladrón que le llaman ladrón arrepentido, yo no veo ningún arrepentimiento. Lo que sí veo es un condolerse, un empatizar con Jesús. Entonces, pero eso le valió. Mire, Dios conoce el corazón de las personas. Dice la palabra que la misma palabra, que es el Señor Jesús, es Dios mismo, es el Espíritu Santo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, Él ve lo profundo de tu corazón. Entonces, de acuerdo a lo profundo de tu corazón, mira, tu espíritu clama y el Espíritu de Dios responde. Con gemidos indecibles, Él pide al Padre por ti. Fíjese qué tremendo. Entonces, es entre Dios y el hombre. En el último momento ahí se arreglan las cosas o simplemente se quedan como están. Entonces, este hombre encontró una gran bendición. En sus últimos momentos, Dios tuvo misericordia de él. Amén. Tercero, hermano. Dice, le dijo, cuando Jesús vio a su madre y a su lado el discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Algo muy interesante aquí, hermanos. Hasta el último momento Jesús vio por su mamá. Ahora, ¿por qué tuvo que hacer eso? Lo hemos hablado. Es muy claro, es muy obvio que José ya había muerto. No se ve por toda la Biblia, más que el último fue cuando aceptó a María como su mujer. Ya no se supo más. Tuvieron más hijos, pero no se habla de la historia de esa parte de sus vidas. Pero al parecer José ya había muerto. Jesús, por ver la actitud de sus hermanos, que no aceptaban su ministerio, sus hermanos pensaban que se le había botado la canija y lo trataban de convencer de que dejara esa locura cuando él empezó su ministerio. Entonces, él consciente de esto y al ver a su mamá que prácticamente abandonó la casa para seguirlo, y yo me pongo a pensar, ¿qué mamá no haría eso? Preocupada por su hijo, haría eso, ¿qué no haría? Andar siempre con él, ¿sí? Obviamente ella sabía el peligro, ¿por qué? Porque la doctrina que estaba enseñando era muy contraria a la de los sacerdotes, a lo de los fariseos, y sabía el peligro en que estaba de que lo mataran. Entonces ella andaba detrás de su hijo. Dejó prácticamente la casa, el oficio del hogar, por
por servirle o por cuidar a su hijo, estar al tanto de su hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente eso creó distanciamiento entre sus hermanos y su mamá. Creó distanciamiento. Ya no estaba el papá. Y por lo que se ve, Jesús tuvo la responsabilidad como hijo mayor, tuvo la responsabilidad de hacerse líder cargo de la casa, tomar el lugar de José. Cuando él está a punto de morir, él pensó en eso. Una viuda que no tiene quien la apoye, en esos tiempos era algo terrible. Ahorita, muchas viudas ahorita, pues gracias a Dios al sistema económico que tenemos y político, pues una viuda se queda con la pensión del esposo. Gloria a Dios, ¿verdad? Mi esposa se va a quedar con mi pensión. Ella feliz, obviamente, ¿verdad? Se va a quedar con mis pensiones. Pero obviamente si ella se muere, pues yo también las agarro las de ella, ¿verdad? Entonces, pero en aquel tiempo, hermano, no había seguro social. No había Afores, no había el Fobis, no había nada. La viuda la vivía, pero la vivía en serio. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Mi mamá. Pensó y dijo, mi mamá. ¿Qué va a hacer de mi mamá? Pero entonces ve al el único discípulo que anduvo cerca, que se la jugó con él hasta el final, al que él amaba. Era el único, todos corrieron. Bueno, Pedro dijo, no hombre, no, yo no lo conozco, no. Y quién sabe qué tantas barbaridades dijo la tercera vez, ¿no? Digo, maldijo. ¿Quién sabe qué tanto diría Pedro? Y Judas, pues de plano fue el que lo traicionó. Pero los demás corrieron, pusieron pies en polvorosa. ¿Sí? El único que lo siguió fue Juanito. ¿Sí? Juanito, el que se recostaba en su pecho, que lo amaba. Aquel que Pedro, cuando después de que el Señor Jesús lo confrontó por su traición, por su negación, lo confrontó y 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Porque Pedro toda la vida, además un día antes de la crucifixión, Pedro dijo, no hombre, yo voy contigo y yo me la juego por ti. Inclusive en sus arranques hasta le mochó la oreja a un centurión, ¿se acuerdan? Que el Señor tuvo que volverse a pegar a ese pobre cuate. Entonces, el impetuoso Pedro, ¿sí? Cuando ya Jesús resucita y lo confronta y le dice, pero me amas, ya que le dijo, bueno, cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas. Ya dice, vente, vamos para acá. Y va Pedro con Jesús y voltea a Pedro y ve a Juanito que venía. Y entonces Pedro, mírenlo, la verdad, hermano, pero era envidioso, era impetuoso, era envidioso, era mala leche. Era mala leche. Porque entonces ya Jesús lo perdonó, ya Jesús le dijo, mira, tú vas a ser el mero mero aquí. Y ya van caminando los dos. Y entonces voltea a Pedro y voltea y le dice, ¿y este qué? O sea, ¿y este qué onda? Entonces el Señor Jesús le tuvo que hablar duro. Si yo quiero que Él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué? ¿A ti qué te interesa? Le tuvo que hablar fuerte ahí el Señor Jesús al envidioso de Pedro. Entonces Pedro debe haber dicho, no, pues está bueno, así sí, ¿verdad? Está bueno. Entonces, Jesús en ese momento, cuando ve a Juanito, dijo, ¿quién más? ¿Quién más para hacerse cargo de mi mamá? Más que él. Entonces le dice, ¿sabes qué? Tú que has sido fiel, que no le has temido a las consecuencias de seguirme, ahí te encargo mi mamá. Mamá, ahí está tu nuevo hijo. Y en aquel momento él la recibió en su casa. ¡Qué bendición! Y el cuarto, hermanos, para terminar esta primera etapa, Jesús clamó, ¿sí? Como a las 3 de la tarde, dice ahí, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactaní, que significa,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo registra Mateo y Marcos. Jesús aquí, hermanos, miren, hay dichos, ahorita usamos dichos. ¿Alguien se acuerda de algún dicho que usamos de la Biblia? Que se usa mucho en el populacho. ¿Cuál sería? ¿No? Jesús aprieta la horca, no es. No dice la Biblia así. Pero hay dichos. Bueno, mire, usamos uno que dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Si nosotros buscamos en la Biblia, pues no está ese dicho ahí, pero sí se infiere. Se infiere cuando le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y lo dice, y yo estaré contigo, donde quiera que vayas. O sea, esfuérzate, ayúdate, y yo te voy a ayudar. Palabras más, palabras menos, y haciendo la aplicación. Bueno, el Señor Jesús, hermanos, nos muestra que había una frase muy usual, muy usada, una frase profética que está en el Salmo 22, que es la que expresa David ahí, ¿sí? David. El Señor Jesús usó no un dicho, una porción de un salmo que se usaba mucho cuando había una situación complicada, para enseñar, hermanos, que cuando la cosa está muy dura, lo único real, seguro, efectivo que te queda es clamar a Dios. Yo recuerdo una ocasión, un pastor decía, no, está como la viejita aquella que decía, hermanos, pues ya agoté todos los recursos, ya solamente me queda el Señor. Y dice, pues hubieras empezado por ahí. ¿Sí? Hubieras empezado por ahí. ¿Cómo que nada más te queda el Señor? Pues es el primero por el cual tú debiste haber buscado. Entonces, el Señor nos enseña algo muy importante, hermanos. Muchas veces se te van a complicar las cosas. Se nos complican continuamente. ¿Sí? Pero quiero que entendamos algo muy importante, hermanos. Tú tienes, muchas veces, bueno, tengo dinero en el banco. Bueno, tengo mi familia. ¿Tu familia? ¿Realmente tienes familia? ¿Sí? O sea, la misma familia. Estaba platicando hace poco con una pareja de hermanos y decía ella, no, fíjate, Chuy, la verdad, algo que tenemos que entender es que la única persona con la cual podemos decir me va a acompañar hasta el último momento, o debemos de luchar por acompañarnos hasta el último momento, es la esposa y el esposo. O sea, porque muchas veces ni tus hijos te van a acompañar. Y mire que bueno, en parte sí, en parte no. Porque hay cada hijo tan ingrato, que dices, ¿cómo es posible? Acabo de escuchar a un muchacho que estaba diciendo que su hermano corrió a su mamá de la casa. Esta casa es mía. Y la corrió de su casa. Dices, ¿cómo es posible? ¿Sí? Él le dio cobijo en su casa, porque su hermano la corrió de su casa. ¿Y saben de quién era la casa? De la señora. ¿Sí? Y precisamente la persona que hablaba, es abogada, me decía eso. No, eso es muy común. Yo con el campo de la abogacía nos damos cuenta de muchos casos de esos. Bueno, déjame decirte una cosa. El único, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos son 100% fiables. El único que es 100% fiable. Porque muchas veces, bueno, mi esposa me va a ayudar cuando esté. No, y si te muere antes que tú, ya te quedaste sin esa
esperanza. Y la realidad, hermanos, mire que es de pensarse eso, ¿no? Yo les he dicho muchas veces, yo no tengo miedo de morir, para nada. Pero ¿sabe lo que sí le tengo miedo? La forma en que voy a morir. Si ahorita me da un infarto, pues a todo dar, qué bueno. Si me atropella un carro, pues no hay problema. Lo que sí no me gustaría es terminar solo, abandonado, enfermo o en el hospital con un chorro de mangueras puestas. Eso le tengo tanto miedo, la forma de morir. ¿Cómo me gustaría? Yo le pido mucho a Dios que el día que yo muera simplemente me duerma en la noche y ya no despierte. Eso sería para mí lo máximo. Porque sí, la única esperanza, el único en el cual podemos tener plena confianza es en el Señor. Qué bueno los que tenemos esposa y esposo o esposo. Qué bueno porque nos podemos apoyar. Pero quién sabe, el que muera primero, el otro, ¿cómo va a quedar? ¿Sí? ¿Cómo va a quedar? O sea, es complicado esto. Entonces, pero algo muy importante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió en su totalidad, sintió la soledad. Y todavía más, sintió la carga del pecado de la humanidad. Mira, déjame decirte una cosa, hermano. Cuando tú cometes un pecado, te duele, ¿verdad? Te duele. Te sientes mal. Y sobre todo por las consecuencias. Ahora imagínate ese sentimiento. Multiplícalo por millones y millones y millones de veces. ¿Cómo te sentirías? Bueno, eso es lo que sintió el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios cargó todo el pecado de la humanidad en Él. ¿Cómo se sentiría? Y Dios, cuando hay pecado, se aparta. ¿Sí? Cuando hay pecado, se aparta. La paga del pecado es muerte. Muerte se separa. Hay separación entre Dios y el hombre. Ahora imagínate cómo se sintió el Señor Jesús. Cargar con millones y millones de pecados. Y Dios lo tuvo que dejar solo. Porque tenía que pagar por esos pecados. Qué tremendo. Clamó porque me has desamparado. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una pausa y vamos a tener un cantito por aquí.
Jesús sabía que ya había terminado, todo había terminado. Y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Ahora mire, Marcos, el capítulo 15, registra algo muy interesante. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Marcos registra el momento previo a la crucifixión, cuando le ofrecen la posca, así se llamaba. Era una mezcla de vinagre con mirra que se le daba a los mártires, a los, pues no mártires, pero sí los que iban a ser crucificados, a los que los martirizaban. Se da para mitigar el dolor. Se lo da. Entonces, a él le quisieron dar esta mezcla, la posca. Y ese lo usaban también cuando iban caminatas largas. También usaban esa posca. Los soldados usaban esa bebida. Se lo quisieron dar para mitigar su dolor, pero Jesús dijo, no se trata de eso. Yo no quiero mitigar el dolor. Eso tiene que ser real. No lo aceptó. Sin embargo, ya estando crucificado, nada más imagínense, ya crucificado, todo golpeado, todo desangrado, todo deshidratado, dijo ya. Y ya en el momento en que él dijo, ahora sí ya está pagado el precio. Ya está pagado el precio. Entonces, por eso dice después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliese la escritura dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja con el vinagre, la pusieron en una caña, se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. ¿Sí? Él entendió el momento exacto en que ya era suficiente para cumplir, para morir. Por eso él dijo, ya está cumplido. Ahora sí, denme el vinagre. ¿Sí? Y le dieron el vinagre. Tengo sed, dijo, denme el vinagre. Esto nos enseña, hermanos, algo muy interesante. Cuando le enseñó uno de sus discípulos el templo, dijo, mira qué maravilla. Dijo, no hombre, yo te digo que en 3 días lo derrumban y en 3 días lo levanto. Y él habló precisamente de su muerte, que él habría de ser derrumbado 3 días, el tercer día y él resucitaría. Él habló proféticamente para el día de su resurrección. Y entonces los judíos ignorantes dijeron, mira, ¿y quién es? Que dice que tumba el templo y lo derriba en 3 días, cuando nos tardamos años en edificarlo. Pero ellos no entendían la palabra profética que Jesús estaba diciendo. Jesús habló de su muerte y resurrección. Y en ese momento, él fue cuando entendió, ya, mi muerte ya tiene que ser. Y dijo, yo tengo poder, le había dicho, yo tengo poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. O sea, él tiene control de todo, tiene control de su vida. De hecho, déjeme decirle una cosa. Cuando el centurión va y le pica el costado, el punto era ya a cierta hora tenían que morir esas personas. ¿Por qué? Porque ya venía la Pascua y tenían que hacerlos morir. El que todavía no estaba muerto, lo mataban. No lo mataban, pero lo que hacían es que le rompían las rodillas. Le rompían las rodillas para que ya no pudiera hacer esto. ¿Sí se acuerdan cómo le dije que era la crucifixión, la muerte por crucifixión? Era por asfixia. Los amarraban y ellos tenían que estar derechos para poder respirar. Cuando se cansaban y tenían que doblar las rodillas, hagan de cuenta como cuando estiras un globo. Se junta el cuerpo y los pulmones se reducen y no pueden respirar bien, entonces tienen que ponerse otra vez. Y era la lucha, estaban estos pobres así, para no morir asfixiados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasaba? Que ya a la larga lo que hacían era los soldados le rompían las rodillas
para que ya no pudieran hacer esto. Ya morían. Cuando llegaron ellos y hicieron eso con los otros cuates, cuando vieron que él ya no se movía, no hacía nada, entonces le pica el costado el centurión para asegurarse de que estuviera muerto. Por eso lo traspasaron. ¿Sí? Porque vio que, oye, este ya está muerto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya esté muerto? Porque normalmente no morían tan pronto. Por eso tenían que romperle las rodillas. Y cuando ellos fueron, dijeron, oye, ya está muerto. Cuando le pica, le sale sangre con agua, que los científicos dicen que es algo que pasa muchas veces, como cuando el motor se calienta, que pasa el agua al motor, se mezcla con el aceite. Eso es lo que pasa también cuando una persona está sujeta a una presión emocional muy fuerte, se rompen venas y todo, y se llega a mezclar agua con sangre. Entonces también fue el momento en que él estaba en Getsemaní muy perturbado, muy quebrantado, y de su frente corría sangre como agua, dice la palabra. Entonces es muy probable que también era la presión que él tenía. Entonces el centurión le picó y salió sangre con agua. Bien. ¿Qué es lo que nos enseña, hermanos? El control siempre lo tiene Dios. Siempre lo tiene Dios. Acuérdese, no importa el problema que tengas, no importa las circunstancias que estén, siempre el control es de Él. El control siempre es de Dios. Entonces Él dijo, ya, es el momento, ya, ahora sí, denme el vinagre, tengo sed, dijo. Pero luego, después de esto, pronuncia la palabra clave aquí, hermanos. Palabra clave. Dice, estaba viendo un video donde don Pancho, que parece que se recuperó, ¿no? Don Pancho, el del Vaticano. Don Pancho, el Papa, creo que ya se recuperó, ¿no? Pero un video que vi decía, Jesús murió frustrado. Jesús murió derrotado. No, perdóname. Jesús no murió derrotado ni frustrado. Al contrario. Él murió satisfecho. Por eso, después de haber dicho, tengo sed, le dio el vinagre y dijo, tetelestai. Gritó, tetelestai. Que es una palabra que denota triunfo, denota está pagado. Esa palabra es como si Jesús hubiera dicho, pagado está, o sea, está pagado, como el sello que pone en los recibos, pagado. Bueno, esa palabra se usaba para cuando terminamos un trato, tetelestai, ya, está pagado. Entonces, él hizo esa expresión, tetelestai, para decir, está pagada la deuda. Ya pagada la deuda por la humanidad. He pagado la deuda. Y fue un grito de triunfo. Tetelestai, dijo, pagado está la deuda, se podría decir. Eso fue. Entonces, Jesús no murió frustrado, al contrario, murió satisfecho porque había logrado pagar la deuda, había logrado cumplir el objetivo para el cual él había sido mandado. A ver. Y ya finalmente, hermanos, se cumple su promesa. Nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar otra vez. ¿Sí? Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 23. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Mire que esto es algo muy interesante, hermanos. Creo que se los platiqué. Estaba viendo, no recuerdo si fue un video o un escrito, que la palabra Yahvé, Jehová, ya ven que no hay vocales en el diccionario, en el idioma hebreo no hay vocales, y nada más está la Y, la H y la V, las consonantes. Y esa palabra, la pronunciación es esa es la palabra que pronuncia. Así como se pronuncia.
Y si ustedes se fijan, por lo regular, la persona cuando muere hace eso. Es un momento, vamos a hablarlo poéticamente, es un momento en que el individuo al final de su vida expresa la palabra Dios. Entonces, cuando Jesús murió, ahí en ese momento, expiró. Eso es expirar. Cuando tú respiras, haces esto. Cuando expiras, haces. Él expiró. Dijo la palabra Jehová. Qué tremendo. Qué interesante es esto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí te va. Qué hermoso momento, ¿no? Qué hermoso momento. Él entrega su humanidad, entrega su espíritu al Espíritu de Dios. Acuérdense, tenemos espíritu todos. Y Jesús, como ser humano que era o que es, también tenía espíritu humano. Y ese espíritu humano se comunicaba con el Espíritu de Dios. Es la comunión. Es un misterio. Entonces, Él se comunica su espíritu, Él entrega su espíritu al Espíritu de Dios. Expiró. Jehová. Qué tremendo. Qué hermoso esto. Entonces, hermanos, si analizamos todo este momento, estos últimos momentos de la vida de Jesús, tiene unas cosas tan hermosas, unas enseñanzas tan impactantes, que realmente deberíamos darle gracias a Dios por el Dios que tenemos, por la grandeza de ser seres humanos, porque nos hizo, hermanos, algo muy importante. Hay tanta gente que no se valora, que acaba su vida con vicios, con cuánta cosa, no se valoran. Y Dios hizo algo tan importante en nuestras vidas. Entonces debemos de agradecerle a Dios esto. Y debemos sentirnos orgullosos por lo que Dios creó de nosotros. Amén. Este es pelón, gordo, lo que tú quieras. Pero Dios te hizo así porque así le agradas. Amén. Entonces, honra y gloria a Dios sean para siempre por la grandeza de la vida que Él nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias primero, Padre, por la vida que nos has dado. Pero también, mi Dios, por la gran bendición que tenemos de esa seguridad de que un día estaremos contigo en los cielos. ¿Por qué, Padre? Porque estos últimos momentos de Jesús nos enseñan la grandeza de tu poder. Nos enseñan la grandeza de la obra que Jesús hizo por nosotros. Y eso nos da la seguridad, mi Padre, en las palabras de Jesús, en la promesa de Jesús. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, mi Dios, gracias por tantas promesas tan hermosas y porque un día, sabemos que en este momento, un día estaremos en nuestra morada eterna preparada para nosotros el día que partamos y lleguemos a tu presencia. Gracias, Padre. Gracias. Bendito seas por siempre, mi Padre. Gracias, amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar un canto, hermanos, de despedida. Póngase de pie a ver si nos